Buenas, buenas. Veo que ya tenemos gente. A ver. Vamos. Supongo que me están viendo. Ya van entrando de a poco. Vamos a esperarlo a Mati, que va a entrar en cualquier momento. A ver. A ver. Vamos configurando. Miguelito. Esta luz que hay. Vicent. ¿Qué hace, papá? Bueno. Vamos aumentando. Bueno, bienvenidos a esta nueva charla de cerveza. Gratis, todo libre, disfrutando, tomando una birra. ¿Quién más está tomando birra además de yo? Vamos, subo el micrófono mientras entra Mati y vamos presentándonos. Menos éxito tengo que... ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No sé, ¿cómo andás, loco? ¿Todo bien, Dani? Bien, ¿vos? Estoy con un poco en el estómago, no puedo chupar ahora. Termino roto, si no. Loco, vamos, se cierra, roto. cerrame la mesa. En un ratito por ahí, si mi mujer se apiada de mí, me trae un quesito y una guerrita, pero... Nah, loco, levantate vos, no seas vago. Che, ¿querés que hagamos una charla de agua, de agua mineral? Villa del Sur o algo. No. Baja el sodio. Acá me trajeron un matecito. ¿Yerba sí o yerba no la birra? ¿Yerba sí o yerba no la birra? No, loco, si no hay espuma no sirve. Ahora un ratito, pará, que te voy a hacerle base. A ver si me agarra alcoholemia. Dale, está sentado en una silla. Vamos, bueno, bienvenido a todos los que están entrando. Llevamos 10 participantes. Muy bien. Sí, estoy un poco. Che, ¿la van a grabar la charla? Porque ¿La van a grabar la charla? Porque yo estaba tratando de capturar. Sí, está grabándose. La charla pasada de Froilán se me chisporroteó cuando la programé. No le puse grabar automático y la verdad que se me escapó. Pero esta ya está grabando, así que cualquier boludez que diga están incriminados y puede ser usado en su contra totalmente en futuras reuniones donde los bardearemos y le haremos bullying de todo sentido. Así que ¡cuídense! Buenas noches, Facu. Sí, estoy loco, Sebastián. Voy informando ahí. Estamos todos locos. Bueno, ahora espero que Mati se pueda meter. Que es el primero. Mati estaba en la otra charla con la diplomatura. Yo estuve con él hasta recién. Ah, bueno, entonces ya viene. Bueno, vamos a hacer la charla dividida en dos partes. Voy presentando el día de hoy. Vamos a hacer dos charlas conjuntas. Los links ya lo pasamos, así que termina una. Hacemos 5 minutitos para ir a pillar y volvemos y arrancamos con la segunda. El primer tema viene Mati a hablar un poco de Sour. Que bastante le interesa el tema y la verdad está de moda y está bueno. Son birras de pura creatividad y de verdadero ojo cervecero. Ahí hay que tener el paladar afilado y estar canchero con las técnicas, lo cual hace que si ya venís practicado puedas mejorar un poquito más. Así que vamos a ver el temita ese con Mati. Después seguimos con Duel, con un estilo, o sea, como si fuera una temática que es la temática de estilos. Alguien planteó hacer Duel, vamos a hablar hoy un poquito de Duel. Así que va a ser la segunda charlita del día. Vamos a ver si hacemos así, 1 o 2, o una amplia, digamos, como que abarque 2 charlas. Y nada.
Lo que les voy a pedir, a ver si la otra vez se generó con Froilán buena idea de preguntas y respuestas. Traten de anotarse si tienen dudas o si quieren consultar algo. Sáquenselas ahora las dudas, porque después en los foros se pierde mucho la pregunta-respuesta en los foros de Facebook y eso. Entonces traten de hacerla, traten de darle un poquito de, soltar un poco y activar el micrófono y preguntar. Está bueno para se arme un buen ida y vuelta. ¿Vale? Así que bueno, ya vamos 15 participantes, vamos bien. Ya termina la otra y te lo mandamos. Bueno, sí, no importa, de última la extendemos un poco y hacemos una tercera, eso. Vemos cómo hacemos, si se extiende un poco. Ya se me secó la garganta. Bueno, activen los micrófonos y vamos mientras ahí presentándose, preséntense quiénes son, qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta. Uy, uy. Buenas, buenas. Buenas. Hola, Vicente, ¿todo bien? ¿Quién habla, Facu? Facu, hola. Qué gracias, ¿cómo andas, loco? ¿Todo bien? ¿Tranqui? Ahora después de esta sí. ¿Qué estás tomando? ¿Una triple? Una Belgian Blonde de 2017. Sí, está curtidita, pero está bueno. Tiene su tiempito. Ahora tiene la pandemia allá en Mar del con la fábrica. Esto como todo, ¿va? Como a todo, o sea, rogando, que después algo tienen un salvavidas de alguna manera. Complicadísimo. Que él es el que lo organiza. Sí, yo lo organizo. ¿Qué pasa? De prestado. Adoro los micrófonos abiertos. Hablaba conmigo, creo que hablaba. Sebastián estaba hablando. Vamos. Así que por allá, ¿qué tal? ¿En Eco, Facu? Sí, estoy en Eco. ¿Y cómo está ahí? Parado. Sí, ¿no? Parados. La verdad que encima nos agarró así con todos los tanques llenos. Así que esta semana todo en barrilar por el tema de que se mantenga la birra, ¿viste? Ah, no, ni hablar, sí, para no perderla. No te lo No riesgo. perderla. Ajá. Así que bueno. Pero veníamos bien, pero bueno. No quedamos que esperar. Más o menos venía caminando el verano, pero después los chinos mandaron este regalito. Hola, hola, ¿me escuchan? ¡Hey! Bueno, les presento a Matías Conca, el impresentable porque ya todos lo conocen. ¿Cómo andas, Mati? ¿Qué haces? ¿Cómo andas, loco? Haciendo tiempo, sos más requerido que el Diego. Perdón. No pasa nada, todo bien. Bueno, ¿cómo andan todos? Ahí estábamos Ahí charlando un estoy poquito con la gente. Me parece muy bien. Así que ya hice la entrada, así que cuando quieras arrancar. Perfecto. Estoy buscando, ¿sabes qué? El archivito de cervezas ácidas, Sour Beers. Bueno, yo ya anulo mi cámara, así ya no me ven las ridiculeces que hago. Por favor. Y la palabra es tuya, maestro. Sí, me queda grande, maestro, igual, ¿eh? Está bien. Ah, loco, si ahora todos dicen brewmaster. Vamos a poner. Vamos a inflar el pecho, boludo. Bueno, Soy brewmaster de tal. Alguien se comió el micrófono abierto. Bueno, arranque nomás. Bueno, les voy a... A ver, espera que ahí quedé. Ahí está, bueno. Vamos a ver si puedo meter la presentación y así tenemos todos, podemos ver. Sí, está abajo el share screen. Está bueno eso. Presentación, ahí está. Bueno, quedó medio palco, pero... Mientras Mati busca, recuerden mutear los micrófonos, muchachos. Sí, ahí yo estoy de policía del silencio, pero bueno, sí, traten de... La dinámica el otro día con Freelance fue bastante
bastante buena, el que hablaba y después apagaba el toque, la verdad que todos nos portamos bastante bien ahí. Así que... Bueno, se me está complicando un poco para compartir la pantalla. No soy muy ducho con Zoom. Abajo, abajo del cuadradito tiene que haber un botón verde que dice Share Screen o pantalla compartida. Si le das ahí... Ahí está, sí señor. Sí señor, muy bien. Perfecto. Sí, a mí me contó, Bueno. ese panel se baja y dejas de verlo, por eso a veces confunde. Genial. ¿Lo están viendo? Perfecto. Perfecto. Bueno, aquí tenemos entonces un poco el tema de la Sauer. Esta charla por ahí algunos ya la vieron, otros no. Bueno, la verdad que la llevo por bastantes lados porque me es muy práctica y muy cómoda para explicar. Más que nada, hablar un poco de qué son las Sauers, o sea, de qué vienen las Sauer. Y es más que nada cervezas que dependiendo bueno, de dónde vengan, de qué manera están hechas y demás, lo que hacen es dejar un poco de lado el IBU y utilizar la acidez para contrarrestar el dulce de la malta. Entonces, esa es más que nada la base de lo que son las cervezas sour. Antes, en una época, bueno, cervezas sours eran, no sé, las cervezas, las Lambics. Hoy día aparecieron un montón de otros estilos y eso es lo que vamos a ver un poco en esta presentación, ¿no? Entonces, las sours son cervezas más que nada que utilizan la acidez, o sea, destacan la acidez agradable, si así fuera, ¿no? Porque hay algunas cervezas que son un poquito fuertes, pero utilizan la acidez para contrarrestar el dulce de la malta, como lo hace, por ejemplo, un vino blanco con el dulce de las uvas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a percibir? Bueno, principalmente en nariz y boca vamos a encontrar de que la acidez la vamos a percibir como, en algunos casos, como algún cítrico, como el de la ciruela, o el de la lima, limón. Bueno, dependiendo del tipo de lactobacilo que se utilice, algunas son más intensas que otras. En algunos casos, por ejemplo, algunas cervezas donde hay una presencia de ácido acético, vamos a encontrar también que en la garganta se siente bastante eso, y eso se nota mucho también en cervezas contaminadas, ¿no? Pero en cervezas donde hay cofermentaciones muchas veces aparecen esos acideces fuertes que te quedan dando vuelta en la garganta. Como les decía, hay dos tipos de acidez que podemos llegar a encontrar en una cerveza, las principales, digamos, que podemos llegar a encontrar en una cerveza. Una es la acética, la que es el vinagre básicamente, y si es de día es un poquito más fuerte, así que por eso puse ese ejemplo. Pero, seriamente, la verdad que podemos encontrar la acidez acética, la podemos distinguir porque es más parecida al vinagre, y la láctica, que va más similar a lo que es un yogur, o no sé si vieron esas gomitas que vienen con ácido afuera, bueno, ese tipo de acidez, los caramelos Fizz, bueno, eso es más acidez del tipo láctica. Los estilos tradicionales de cervezas ácidas, por ejemplo, de Bélgica, bueno, tenemos las Lambics, que son una marca, digamos, marca registrada de cervezas ácidas. Son cervezas que solamente son consideradas Lambic, las cervezas que se elaboran en Bruselas, y lo que hacen es una cofermentación donde participan bacterias, participan levaduras, participan un montón de microorganismos que están en el aire, y ellos lo que hacen es enfriar el mosto, lo dejan una noche enfriando, y dejan correr el aire, y ahí se van depositando todos los microorganismos de la zona. Por eso es una marca registrada, ya que en ese lugar ellos saben la cantidad de microorganismos que tienen, cómo va a trabajar uno con el otro, cómo se van a ir complementando
generar no solo acidez, sino que también van a generar un montón de compuestos aromáticos y de sabor, y van a interactuar unos con otros para generar unas cervezas espectaculares, y para mí de las más complejas del mundo, que son históricas, ¿no? Las Goose, que también son cervezas lambics, pero son mezcladas con cervezas más jóvenes, entonces de esa manera las lambic, que son cervezas que están muchos años en fermentación, van a volver a tener azúcares, entonces van a ser un poco más, se va a sentir mucho más amortiguada, digamos, la sensación, esa acidez fuerte. Entonces es más que nada básicamente una lambic vieja mezclada según la decisión del maestro cervecero con una lambic más joven para que haya nuevos azúcares para consumir, generalmente tienen bastante potencia, y van a ser mucho más amigables, digamos, no son tan intensas por ahí como las lambic, que hay que tener también un paladar preparado para tomarlas. Después una de las que más me gustan son las Fruit Lambics, que son lambics que generalmente lo que se hace es agregarle frutas de estación y de la zona. Las más conocidas son las Kriek, que son las que son con cerezas también de la zona. Después están las de frambuesa, hay unas de uva, hay con duraznos. Bueno, dependiendo de la fruta que se elija, va a tener, además de la acidez característica, va a tener la presencia de la fruta, y generalmente se agrega mucha cantidad de fruta y se la deja fermentar esa fruta para que no queden azúcares residuales de esa fruta. Muchas veces este tipo de estilos, tanto las lambic como las Goose, como las Fruit Lambics y demás, suelen, en algunos casos, tener agregados de algunos azúcares no fermentables para hacerlas un poco más amigables al paladar. Las lambics 100% son muy secas y la acidez realmente es muy notoria, entonces bueno, muchas veces hay algunas que están un poquito más atenuadas con el agregado de algún azúcar que no sea consumible. Pero generalmente, por ejemplo, las lambic con frutas se dejan fermentar hasta que no queden ni siquiera los azúcares de la fruta en sí. Otros estilos tradicionales también de Bélgica son la Flanders Red Ale. La Flanders Red Ale es una cerveza que se parece mucho a lo que es una cerveza, una Old Ale o por ahí una Wee Heavy, o sea, en lo que es la parte de las maltas, ¿no? Es una cerveza más bien caramelosa, pero que además tiene una fermentación en barricas de roble, o sea, se la deja bastante tiempo, y generalmente se utilizaban barricas de vino tinto para hacer este tipo de cervezas. Tiene también, aparte de las levaduras, tiene algunas bacterias que van a hacer su trabajo. Estas cervezas generalmente tienen una presencia acética bastante marcada, y se parece mucho a lo que es un vino tinto, ¿no? Se las considera muy similares a lo que es un vino tinto. Van a encontrar acá que hay ciruelas pasas, algunas especias, digamos, tiene algunos aromas característicos que la verdad que son muy lindos. Hay una fábrica que se llama Rodemark, que es una insignia, digamos, en este tipo de estilos, y la verdad que son muy buenas, y son muy ricas, son muy complejas y son muy interesantes. Tiene una parte de madera también bastante marcada. Entonces, bueno, son cervezas que la verdad que tienen una complejidad muy linda y muy interesante. Otra de las, digamos, de las familiares de este estilo es la Flanders Brown Ale o la Old Green, que también es una cerveza de este estilo, también tiene unas características de acético y algunas cofermentaciones, pero es un poquito menos acética, digamos, es un poco más dulzona por ahí, pero también tiene muchas similitudes con la otra, la verdad que es muy interesante. También tenemos, por otro lado, las cervezas, lo que son las cervezas ácidas de Alemania. Por un lado, las Berliner Weiss, que son unas cervezas que la verdad que mucho no se conoce de su historia, ni de su elaboración, pero son cervezas tradicionales de Alemania,
y que tienen muy bajo contenido de alcohol. Generalmente la acidez es bastante marcada, tiene una acidez láctica. Acá lo único que se busca es que trabaje, digamos, la levadura y una bacteria láctica. Y muchas veces en este tipo de cervezas hay una fermentación también con Brettanomyces. O sea, en muchos de estos estilos tienen una cofermentación con Brettanomyces. Eso le da las notas características de algunos fenoles, cuero, bueno, algunas cosas que son muy interesantes también, que se van desarrollando con el tiempo. Son de bajo contenido alcohólico, son muy frescas. Para los que nos gusta la acidez, son bárbaras, o sea, son muy ricas, pero también tradicionalmente se las sirve con unos jarabes para bajarle un poquito la intensidad de la acidez, ¿no? Entonces se sirve con un jarabe de asperula o con un jarabe de frambuesa como para bajarle la intensidad y hacerlo mucho más llevadero con el tipo de acidez. Es muy similar a un champán, lleva una carbonatación bastante alta, es un cuerpo muy liviano, muy ligera, es muy rica y muy fácil de tomar, la verdad que es muy interesante. Otra de características similares es la Gose. La Gose tiene, la diferencia con la Berliner es que tiene el agregado de sal y de coriandro. Es un estilo antiguo también que se fue un poco recuperando por el craft moderno. Viene de una colonia también, de una región de Alemania, donde también hay un río que por eso le da las características estas de salado. Y la verdad que son cervezas que son muy interesantes, y uno dice, pero una cerveza salada es raro, pero la verdad que quedan muy buenas, y son muy ricas y muy refrescantes. O sea, muchas veces esa salinidad que tienen hacen que se destaque mucho más el dulce de la malta. Entonces ahí juega un poquito con los sentidos y hace una cerveza muy refrescante y muy rica. La adición de coriandro le agrega un cítrico muy rico también, muy interesante. Y el lúpulo acá no juega, ninguna de estas cervezas juega un papel principal, más que el de conservar un poquito, conservar en el tiempo la cerveza, ¿no? Hay otro estilo más que está ahora, que es, bueno, no me voy a acordar el nombre, que no lo tengo en esta presentación, pero es un estilo que además de tener la parte de las características de la Gose, tiene un ahumado extra. Así que la verdad que está muy, muy buena, muy, muy rico. Bueno, basándose en estos estilos antiguos, sobre todo los de Alemania, tanto la Berliner Weissen como la Gose, aparecieron estilos nuevos de este tipo de cervezas, mucho más ayornados, digamos, al consumo moderno, ¿no? Aprovechando esa facilidad de tomabilidad que tienen, ese bajo alcohol, bajándole un poquito la intensidad de la acidez y demás, se fueron haciendo nuevos estilos muy interesantes, ¿no? Muy tomables, muy ricos, muy refrescantes y muchas veces muy similares a lo que es un jugo ácido de alguna fruta en particular. Ejemplos característicos: las Gose con frutas o las Berliner con frutas. Quedan muy bien las combinaciones con frutos rojos, con cítricos, con bayas. O sea, está muy bueno para ir probando con ese tipo de cosas. Y la verdad que le da una tomabilidad muy alta. Le gusta mucho a la gente, aparte le gustan mucho los colores, ¿no? Los sabores, los colores de la fruta atraen muchísimo al consumidor de este tipo de cervezas. Una que me gusta mucho y que es un invento brasilero, digamos, es la adaptación a lo que se llama Catarina Sour. Es un estilo más bien moderno, que no tiene un poquito más de alcohol, ya tiene una densidad un poquito más alta, y generalmente utilizan frutas tropicales de la región, de Brasil, para este tipo de cervezas con mucha presencia de fruta. Entonces tenemos maracuyá, yabuticaba, açaí, o sea, hay un montón de frutas que le queda muy bien este estilo, y la verdad que es un estilo muy agradable y muy rico.
Bueno, dejando de lado un poco, otra cosa que se puede hacer también es el dry hop, o sea, las cervezas antiguas, digamos, como los lactobacilos tenían que seguir laburando, digamos, post fermentación de la levadura, no le podías agregar una cantidad de lúpulo demasiado alto, porque con más de 10 IBU se te mueren todos los lactos o se retardan muchísimo. Entonces, con las técnicas modernas de acidificación, lo que logras es que le puedas dar un dry hopeado, le puedas agregar muchísima cantidad de lúpulo y se pueden lograr, por ejemplo, una Berliner con dry hop, o una Berliner con una IPA acidificada, o sea, un montón de combinaciones con las técnicas modernas de elaboración de este tipo de cerveza. Entonces, a mí me gustan mucho, por ejemplo, las ácidas dry hopeadas, sobre todo con esos lúpulos cítricos, frutales y demás, quedan muy buenas y muy interesantes. Así que eso es algo que también se puede hacer. Los microorganismos que pueden llegar a participar en este tipo de fermentaciones, cofermentaciones y demás son, bueno, Brettanomyces, o Brett también como se lo llama. El Brett es una levadura salvaje, básicamente, es uno de los terrores que puede llegar a tener una cervecería si no es buscado, o una vinería también, una bodega, porque el Brettanomyces, una vez que se apodera, digamos, de los tanques de fermentación o de las barricas, se instala y es muy difícil de sacar. Entonces hay que manejarlo con mucho cuidado si no se hacen fermentaciones, cofermentaciones, o si ustedes van a tener un lugar con fermentaciones limpias, traten de mantener los Brettanomyces o cualquiera de estos microorganismos alejados. Una vez que se instalen es muy difícil de sacarlos y la verdad es que son un dolor. Como les decía, produce un montón de aromas y sabores. Tenemos cuero, manta de caballo, algo de caprílico, fenólico, o sea, pueden generar frutas como el ananá, cerezas, o sea, dependiendo de todo lo que tenga el Brettanomyces para comer en ese mosto, después va a transformarlo en otros elementos y la verdad que le va a dar unas características muy lindas y muy interesantes. Muchas veces hay un mito dando vuelta de que las cervezas ácidas las producen los Brettanomyces. Y la verdad es que las cervezas ácidas no las producen los Brettanomyces. El Brettanomyces acidifica un poquito nada más de ácido acético con presencia de oxígeno, pero no es el fuerte del Brett. Nada acidifica en acético como el acetobacter o el lactobacilo en el láctico, digamos. El Brettanomyces solamente en presencia de mucho oxígeno puede producir ácido acético y en cantidades no muy fuertes, ¿no? Pero bueno, es un mito que estuvo mucho tiempo dando vuelta y que mucha gente piensa que es así. Hasta en algunas especies de Brettanomyces hasta se alimentan del ácido acético para producir otros compuestos de aroma y de sabor. Eso la verdad que es una cuestión bastante interesante para desarrollar. Lo que sí hay que tener en cuenta el tema de que hay que manejarlos con mucho cuidado porque donde se meten en una fábrica hacen desastres. Y otra consideración es que les cuesta arrancar, digamos, tienen una forma de arranque que no es como una levadura común, digamos, domesticada, sino que les lleva un tiempo hasta que se acostumbran y empiezan a laburar. Entonces por eso lleva tanto tiempo que Brettanomyces desarrolle todos los aromas y los sabores que generalmente se buscan. Bueno, otro de los microorganismos que podemos utilizar en una cofermentación es el pediococo, o también conocido como pedio. Este microorganismo produce ácido láctico, es mucho más lento que el lactobacilo, pero genera un pH mucho más bajo, o sea, produce cantidades mucho más altas de acidificación que el lactobacilo. Entonces tiene una acidez mucho más agresiva y que se nota mucho más. La diferencia que van a notar es que cuando hay una invasión del pediococo, van a encontrar, aparte del lactobacilo, van a encontrar que aparece diacetilo. O sea, el olor a manteca y el sabor ese como ¿cómo es? Como se comieron una tostada con manteca, bueno, que le queda la boca empastada. Esto es lo mismo, el pedio genera eso, y generalmente se utiliza el Brettanomyces junto al pediococo para limpiar
todo lo que puede haber generado diacetilo, el Brettanomyces lo consume y lo transforma en otro compuesto y limpia esa cerveza, ¿no? Pero generalmente cuando hay pedio se generan esas acidificaciones fuertes que aparece el diacetilo y aparece un efecto que se lo llama ropines, que es cuando ustedes vean que la cerveza sale como un chorrito, digamos, como una soguita que no se corta, bueno, eso lo produce el pediococo durante la fermentación. Es muy, muy común que aparezcan este tipo de cosas. Otro de los microorganismos que generalmente hay que tenerlo bastante a raya es el acetobacter. El acetobacter produce ácido acético. Básicamente lo que hace es transformar la cerveza en un vinagre. O sea, si se nos va de las manos el acetobacter, si hay contaminación de acetobacter, va a transformar el etanol, digamos, que haya producido la levadura en ácido acético en presencia de oxígeno, y eso va a hacer de que nuestra cerveza se transforme en un vinagre, y una vez que está instalado tampoco hay vuelta atrás. O sea, eso es, tenías cerveza, ahora tenés vinagre, hacete una ensalada, digamos, no tenés mucho más para hacer. En algunos casos, como la Flanders Red Ale, ahí puede aparecer una pequeña parte para darle complejidad al perfil, pero no es muy buscado. O sea, por eso generalmente cuando hablamos de fermentaciones normales, buscamos que dentro del fermentador no nos quede un espacio demasiado amplio de oxígeno, porque ese espacio puede hacer que el acetobacter empiece a laburar, que haya una contaminación. Primero tiene que haber una contaminación de acetobacter, pero el acetobacter está bastante presente en el ambiente, y donde se metió ese bichito empieza a morfar y transforma todo en vinagre y te arruina la cerveza. Así que acetobacter no lo queremos. Pero bueno, puede aparecer en alguna fermentación. Y la estrella principal, digamos, de las cervezas que son ácidas, cervezas ácidas de las más modernas, es el lactobacilo. El lactobacilo generalmente da una acidez bastante agradable, bastante suave, no es tan agresivo como el pedio, o sea, maneja pHs un poquito más altos. Y la verdad que son... el lacto, digamos, en sí es bastante sencillo, no tiene demasiada complicación, no genera, si es un lacto conocido, digamos, no va a generar otro subproducto que no sea el que nosotros buscamos. Puede estar en fermentaciones mixtas, o sea, junto al pedio, al bread y un montón de otros microorganismos, pero generalmente se lo utiliza solo para acidificar y después se lo descarta y se hace una fermentación con levaduras normales. Son sensibles al lúpulo, como les decía, más de 10 IBUs no se bancan, o sea que si van a hacer una cerveza y la van a fermentar después de la cocción con lactobacilos, no se pasen de 10 IBUs porque no van a resistir. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero con el tiempo algunas especies pueden ir generando una especie de resistencia que digamos, pueden llegar a soportar un par de puntos más, no mucho más que eso, ¿no? Tenemos dos variedades básicas, uno son los homofermentativos, que van a transformar azúcares nada más que en ácido láctico, y los heterofermentativos, que producen además del láctico, dióxido de carbono, etanol y algunos otros productos volátiles. Las variedades que generalmente las más conocidas, digamos, o que vamos a encontrar en algunas aplicaciones, como por ejemplo los lácteos, bueno, se usa el acidófilus, el brevi se usa para el chucrut y los pepinillos, de Bruecki o bulgaricos lo van a encontrar en el yogur, o los que vienen en las cáscaras de la malta, ¿no? Normalmente, cuando no existía, por ejemplo, el sour pitch del alemán, se utilizaba, por ejemplo, el yogur o la cáscara de malta, se hacía un starter con eso y con eso se acidificaba. Bueno, ahí lo pueden llegar a encontrar este tipo de lactobacilo que se utilizaba tradicionalmente. O cuando hacen, por ejemplo, una de las técnicas es acidificar en el mash, entonces el mismo lacto que está en la cáscara de grano es el que empieza después la acidificación del mosto. Y después, bueno, el helveticus, que está en el queso suizo, y el plantarum, que entre otras cosas viene en el sour pitch del alemán, ¿no? Que es muy práctico, la verdad yo lo recomiendo.
porque te facilita muchísimo la cocción, lo agregás como una leva y te olvidas del problema. Las técnicas de acidificación que vamos a encontrar, bueno, como les decía, la de cofermentación o las de las cervezas lambics, generalmente lo que se hace es, durante la noche se vuelcan unos piletones, como acá se ve, en unos piletones grandes, y se lo deja enfriar. Bueno, en algunas cervecerías tienen diferentes técnicas, hay algunos que generan una corriente de aire dentro del lugar para que se vayan depositando todas las bacterias y las levas y todo dentro de esa... ¿cómo es? De ese mosto. Otras, por ejemplo, le inyectan aire comprimido que traen de afuera, digamos, y le inyectan ese aire para inocular todo. Y después se lo pasa a unos tanques de fermentación, que pueden ser los foeders estos grandes, los foeders, o pueden ser también barricas del tipo de vino, de 220 litros, de 500 litros, de lo que tengan a mano. Generalmente se utiliza madera porque también la microoxigenación ayuda a que todos esos organismos estén laburando, y aparte una vez que los microorganismos se acomodan dentro de la madera, después ya quedan esas colonias y simplemente le agregan mosto nuevo y solamente empiezan a fermentar sin ningún problema. Y bueno, una vez que el Master Blender o el que decide, digamos, cuándo está la cerveza, elige a ver si ya está lista, la embotellan y eso se guarda mucho tiempo para que dé complejidad, ¿no? Estas cervezas, por ejemplo, para ser consideradas lambic, tienen que estar, no sé, como 12 meses por lo menos, mínimo, dentro de una barrica, para que empiecen a generar algunos de los productos. O sea, llevan años en desarrollarse y por eso son tan complejas y tan buscadas, ¿no? Por otro lado, de las técnicas que son más modernas, vamos a encontrar el sour mash, o la acidificación en lo que es el empaste, o el mash. Lo que se hace es, digamos, hacer un empaste normal, y se lo mantiene a una temperatura entre 30 y 40 grados, entonces el lactobacilo a esa temperatura se activa y empieza a acidificar. Una vez que se acidificó el empaste, vamos a encontrar, digamos, que ese ácido ya queda en el, o sea, no es que se va a volatilizar ni nada por el estilo. Una vez que está acidificado el mosto, ese mosto ya queda, y cuando hagamos el lavado también vamos a traer el ácido a la olla de hervor. Entonces, esta es una técnica que a mí preferentemente no me gusta, porque ahí muchas veces se generan otro tipo de sabores y aromas que son bastante desagradables. Esta es la que para mí es la elegida, la que me gusta más, que es la técnica de Kettle Sour. Ahí tenemos una acidificación en lo que es la olla de hervor. Lo que se hace es, una vez que hicimos el lavado de grano, se llena la olla, se le hace un hervor para matar todo lo que pueda llegar a tener, se la enfría a temperatura de fermentación del lactobacilo, que es entre 30 y 40 grados, y se agregan los lactos para que acidifiquen el mosto. Una vez que se logró la acidificación, se hierve el mosto normalmente, se agrega el lúpulo, por eso tiene la ventaja de poder agregarle el lúpulo que nosotros queramos, y se sigue con una fermentación normal, con un Saccharomyces de manera normal, digamos, o con lo que nosotros querramos, pero digamos, lo único que se hace es un paso previo de acidificación que dura entre 1 y 2 días, dependiendo del volumen que tengamos y la cantidad de lactobacilos que utilicemos. Los pros y los contras de los diferentes métodos. Bueno, la fermentación espontánea, vamos a tener un mix de levaduras y bacterias que vamos a tener que poner al mismo tiempo, y cada una se va a ir restringiendo y va a producir cosas que va a utilizar la otra y demás. En el caso del sour mash o el kettle sour, digamos, vamos a tener una sola fermentación solamente con los lactobacilos. En el caso de los que tengamos en la malta o los que podamos conseguir, por ejemplo, con un inóculo como el del wild peach o el sour peach. Los tiempos de fermentación espontánea o cofermentación siempre son largos, o sea, tenemos años para que desarrollen el perfil organoléptico que nosotros buscamos. En el caso del sour mash o el kettle sour, en 1, 2, 3 días podemos llegar a lograr una buena fermentación láctica, y podemos llegar a lograr una buena cerveza ácida del quick sour, perdón, de cerveza ácida rápida. Pero bueno,
con poco tiempo, digamos, podemos lograr una fermentación que lo va a acidificar. La diferencia más que nada es que es la complejidad que tiene una cerveza cofermentada. Vamos a encontrar muchísima más complejidad porque hay un montón de microorganismos funcionando ahí, la generación de